estas cuestiones que ahora nos ocupan. Cuando quieras. Bueno, pues se me oye, ¿eh? Sí, bien. Acércate Me disculpáis que a los que estáis ahí no os veo nada, pero toda la pantalla está. Gracias por la presentación. Consultor de informática. Mi madre siempre me pregunta, ¿a qué te dedicas tú? Nunca le sé muy bien qué decir, ¿no? Tenía un amigo, se llama Eduardo Corral, de Bloguz, que dice, sé que estoy en una startup porque mi madre nunca entiende qué es en qué trabajo. Yo, sinceramente, no sé muy bien qué contaros, porque yo de radio sé muy poco y de comunidades, pues sé algo. Lo que pasa, lo que yo sí que tengo muy claro es que los tiempos han cambiado, ¿no? Es un poco lo que yo he venido a contar aquí. De hecho, yo lo que os animo, aunque luego sé que tendremos un debate, que si tenéis alguna pregunta o algo, me encantaría responderla. Porque yo lo que creo es que los tiempos han cambiado. Desde 1996 en España se empezó a introducir mucho el tema de la web, de la tecnología, de todo aquello. Apareció el IRC hispano, la gente se puso a chatear como locos. Luego empezó todo el tema de las burbujas, ¿no? Terra haciendo pasta como locos, salieron a 5 euros, se pusieron a 130 euros la acción. Todo el mundo como locos. Entonces, una de las preguntas que yo tengo es si nos va a pasar lo mismo ahora. Estamos otra vez en otra burbuja, los medios sociales valen para todo, los medios sociales valen para hacer amigos, valen para la radio, valen para la tele. No sé, yo es que ya, como decía Ismael Al-Qudsi, dice, veo community managers, en ocasiones veo community managers, ¿no? No sé, y eso que estoy metido en la formación, estoy metido en la Asociación Española y yo estoy muy concienciado pues, con que los medios sociales aparezcan entre nosotros, ¿no? Lo que yo creo, ya relacionando un poco el tema de los medios sociales y las radios, es que los tiempos han cambiado, que es lo que decía yo. Han cambiado sobre todo respecto a las estructuras, respecto a las cadenas de valor. Cuando nosotros tenemos un negocio, cuando nosotros tenemos algo como la radio, lo que tenemos que saber es dónde estamos agregando valor a nuestros usuarios, ¿no? Las discográficas, por ejemplo, esa cadena de valor se ha destruido, porque una cadena de valor de una discográfica parecía que había un señor que elegía, que era el gran elector, había luego otro señor que te ayudaba a maquetar, porque claro, tú no te podías pagar un estudio de maquetación, había luego otro señor que sabía mucho de marketing y te decía, no te preocupes, chaval, que yo te voy a poner en todas las revistas y en todos los sitios. Y luego había otro señor que te decía, y tú no te preocupes, que cuando lo tengas todo, te voy a llevar al Corte Inglés, te voy a llevar a la FNAC y vas a vender como churros, ¿no? Esto ha desaparecido porque estos señores ya no tienen ese control. ¿Este control quién lo tiene? Este control lo tenemos nosotros. Te vas a Spotify y eliges las canciones que te gustan. ¿Y entonces qué pasa? Que igual no es la que ha elegido la discográfica, sino es la que tú le has dicho a tu amiga, que tu amiga se ha contado a sus amigas, que sabe no sé qué, y de repente un señor que no tenía a ese lector lo has elegido tú. Y así es como funcionará mucho Spotify. ¿Qué más cosas pasan? Perdón. Que resulta que ya no necesitas gastarte 100.000 euros, 1.000.000 de euros entre un estudio de maquetación. Ahora, con muchísimo menos dinero, puedes tener un Mac, puedes tener tus tarjetas de sonido, tu sala de maquetación y te puedes hacer tu propia maqueta. Ahora, ¿qué pasa? Que ya no necesitas un señor que te ponga en el Corte Inglés o en la FNAC de turno, porque ahora te vas a iTunes y ahí todo el mundo te encuentra. Y si a eso le sumamos el cómo hemos empezado esta cadena de valor, que es que tú eliges, pues de repente vemos que ha habido un cambio en esa cadena de valor, ¿no? La pregunta es, ¿qué nos agrega? La radio sí que nos agrega cosas. La radio nos agrega, lo hemos estado hablando hace poco en la comida, estamos ahí charlando de este tema, nos agrega un formato que es diferente, un formato que además es humano. La mitad de los medios sociales es la palabra social, nosotros. Los debates, las charlas, el intercambiar música, el comentar cosas, eso está entre nosotros. Ese formato va a existir, ¿no? La pregunta es cómo los medios, cómo la tecnología está construyendo valor en una zona y la está quitando en otra. Y yo no sé si me quiero alargar mucho más o prefiero que luego vayamos pasando hacia un debate, ¿no? Pero yo creo que ese es el punto principal que a mí me gustaría traer aquí. El cómo el valor que antes había ha cambiado y hacia dónde se está dirigiendo. Como también me han dicho en la comida, dicen, bueno, es que claro, las discográficas antes ganaban dinero con esto, ahora con los MP3, el Napster y todo aquello, ya no gana dinero nadie. Bueno, pues yo creo que ese es el reto de nuestros tiempos, ¿no? Y un poco con esto yo ya... Muy bien. Pues gracias, Juan Ignacio. Bien, entonces vamos a pasar a la última intervención. Pasaremos la palabra a Jesús de Pablos, que es actualmente responsable de negocio en Atos Origin en Cataluña. Atos, pues posible que muchos de vosotros ya la conozcáis, es una multinacional TIC europea con más de 60.000 empleados que, entre otras cosas, pues se encarga
es la contratista del COI para todos los sistemas de información de las Olimpiadas. Es también director de innovación en Tempos 21, que es una empresa del grupo Atos dedicada a las soluciones de movilidad a nivel europeo, porque Atos Origin ha ubicado en Barcelona precisamente este grupo, ¿no?, que se encarga de todos los desarrollos de movilidad, como acabo de decir, a nivel europeo. Antes de estar en Atos Origin, Jesús estuvo en Yes Music, que viene del mundo audiovisual, en el que tiene mucha experiencia y ha participado en múltiples proyectos en entornos de la televisión y en particular en el ámbito deportivo. Y bueno, participa en múltiples foros y tertulias, siempre con foco en lo que estamos mencionando ahora, ¿no?, en el imparable avance del mundo digital, y siempre también pues centrándose en el impacto de este mundo digital en los medios tradicionales, el nuevo cambio de paradigma. Entonces, ya sin más presentación, Jesús, cuando quieras. Muchas gracias. No sé si es una ventaja o un inconveniente ser el tercero del cuarto o el quinto panel y pillaros justamente después de comer, pero sí que es un placer tener gente tan joven. No lo entendáis mal los que somos menos jóvenes, pero no es habitual. Así que muchas gracias a tantas caras jóvenes que sois los que realmente dais sentido a que estemos aquí. Por supuesto, agradecer a la organización y a las instituciones, pero el auténtico valor es que gente joven como vosotros estéis aquí y estéis escuchándonos. Así que gracias de verdad. Como suponía que a la altura en que yo iba a hablar, habrían hablado compañeros que habrían explicado muchas cosas y seguramente que mucho mejor de lo que yo lo sé explicar. Y dado que el tema es radio y red, no radio en red, sino qué pasa con la radio y qué pasa con la red, pues yo me he enfocado un poquito más en los temas de la red y lo que he hecho es colocar en una paginita, que por ahí tenéis la dirección, por si alguien tiene algún interés en consultarla, pues información que en otros casos lo que hago es aprovechar 1 hora, 2 horas y explico todas estas cosas. Hoy voy a ser muy breve porque lo que quiero es que haya red y que seáis vosotros los que preguntéis y los que nos saquéis información. No, vamos a ser nosotros los que saquemos información de vuestros usos, vuestras inquietudes, vuestras formas de pensar. Así que las preguntas nos harán más ricos. He puesto los vínculos a las redes más habituales en las que estoy. No sé si han hecho hoy durante la jornada este ejercicio, pero ¿cuántos de vosotros tenéis cuentas en Facebook? ¡Ah! ¿Cómo cambian las cosas? ¿Y en Twitter? ¿Cómo mola? Esto hace poquito no era así, no era así para nada. De hecho, desde toda la modestia, porque podíamos haber usado recursos bien sofisticados, esto es una página gratis en Google Apps, con un gadget gratis que monitorea los tweets que vais haciendo, y en días, hace tiempos, cuando hablar de Twitter y de Facebook era buscar el ser visionario, ¿no? Ahora no, ahora vienes a las ponencias y cuando tienes un tema preparado dices, a ver, ¿esto lo explico como futuro o como pasado? En vuestro caso, jóvenes, igual tengo que explicarlo como pasado, pero esto os prometo que era futuro la última vez que lo utilicé, ¿no? ¡Qué miedo! Lo hago mal, ¿verdad? Bueno, pues este es un ejemplo clarísimo de algo que mucho mejor han estado haciendo aquí ya con herramientas más sofisticadas, pero poner un monitor de Twitter, vaya, es que fue 3 clics y con menos que esto hay gente que hacía webs y que ganaba dinero en tiempos, ¿eh? Esto, por favor, id a la página porque mañana mis estadísticas en el Google Analytics, vaya, me tienen de ponente el resto del año dando vueltas por España. Bueno, yo sí que quiero dar un contenido muy concreto. Quiero explicaros lo que creo que podría ser futuro o que sí que puede ser algo novedoso, que es una visión quizás un poquito más profunda, o una visión desde una perspectiva de si todo esto que tenemos ahora en las manos, todas estas tecnologías, todas estas técnicas que hemos desarrollado, desde las más pedestres, desde el simple escribir, al leer, al escuchar la radio, al utilizar un aparato electrónico, con pilas o con energía, para ser capaz de captar un tipo de energía que decodificaba una señal primero analógica, luego digital,
y nos permitía acceder a esa información, no deja de ser una evolución de nuestra sociedad como especie, donde ya no hay tiempo a que fisiológicamente desarrollemos nuevas orejas que enganchen la FM, y como no había tiempo, lo que hemos hecho es que nuestro cerebro desarrolle gadgets tecnológicos que nos conectan a un mundo nuevo, a una realidad nueva, a un mundo de información en que estamos siempre conectados en las dos direcciones, retroalimentándonos de la gente y, por tanto, permanentemente en entredicho el pasado y totalmente pendientes de qué es lo siguiente. No sea que estemos desarrollando toda una estrategia de presencia y de comunicación vía web y la gente ya no esté en la web. La gente esté cambiando cabritas en el Farmville del Facebook. Entonces, estemos muy pendientes de cuáles son las evoluciones. Tenéis que participar mucho porque vosotros sois el futuro, tenéis las llaves y nos las tenéis que contar para los que un poco más mayores, pero aún estamos en las partes de diseño y de construcción de todo esto, sepamos qué es lo que necesitáis y qué es lo que usáis, ¿no? Y no robo más tiempo. Quiero vuestras preguntas, por favor. Muy bien. Vale, gracias, Jesús. Y bien, pues ahora, como los ponentes han sido breves, queda un rato para establecer un coloquio. Si alguien tiene alguna pregunta. El público. ¿Os puedo plantear yo una cosa? ¿Vosotros sabéis lo que es el cliente mariposa? El cliente mariposa. Correcto, que va de flor en flor. Dios mío, manos arriba. El cliente mariposa tiene un poco que ver con el cambio de valor que está habiendo ahora, ¿no? Porque la clave de todo esto, aparte de la tecnología, aparte de si lo usan jóvenes o mayores, el problema es cómo está cambiando. Yo insisto en el tema del cambio, y el cambio no es porque ya no usamos sombreros y ahora vamos sin sombrero, ¿no? El problema es que está cambiando las estructuras de valor y detrás del valor va el dinero y el poder. ¿Cómo ha cambiado esto también? El cliente mariposa. Yo siempre digo que cuando antes, hace tiempo, hace 20 años, cuando nos queríamos ir de viaje, ¿qué hacíamos? Pues nos íbamos a una agencia de viajes. Porque la agencia de viajes es los que nos daba la credibilidad, ¿no? Decíamos, pues si me quiero ir a un sitio muy exótico, pues a Túnez, a Borneo, a Vietnam, pues tú tenías que ir a una agencia que te contase lo que había. O te comprabas un libro y el libro también te lo contaba. ¿Qué pasa? Esto ha cambiado. ¿Pero por qué ha cambiado? Porque está Internet. Hoy, si nos vamos de viaje a Vietnam, tal vez vayamos a una agencia de viajes. Tal vez. Tal vez nos compremos un libro. Tal vez. Lo más probable es que vayamos a un foro que se llame Travelers o Viajeros o viajeros.com o Todo Viajes o el foro que sea y que haya. Busquemos ahí y encontremos lo que buscamos. Pero no solo nos da una información, sino que además tendremos comentarios de otra gente como nosotros que han visitado eso y han puesto sus comentarios. Y dicen, me gusta, no me gusta, tal y cual. ¿Qué pasa? Los mercados han cambiado siendo más transparentes. Me voy a girar para que vean por ahí también. La transparencia de los mercados lo que hace es que nosotros podemos elegir mucho mejor. Cuando antes solo teníamos un coche, el Ford T negro, ¿qué nos comprábamos? Un Ford T negro. Pero hoy en día podemos ver millones de coches en millones de sitios que además con la logística que existe ahora, que la logística es una cosa que ha cambiado, también ha pasado. Como decíais aquí en el Twitter, estamos hablando mucho de red y poco de radio. Yo, centrando un poco el tiro, la radio, este modelo va a cambiar. ¿Vale? Va a cambiar porque antes necesitábamos unas infraestructuras para hacer la radio, necesitamos unas licencias, tal. Hoy en día nos juntamos dos de los que estemos aquí, o con uno ya, ¿vale? Y podemos tener una radio. En el año 2000 ya existían emisoras de broadcasting y a través de los chats yo veía como gente absolutamente normal de la calle hacía una emisión broadcast a uno de estos servidores y tenía como 500 oyentes. Y encima se lo montaba de tal manera que los locutores pues se iban alternando, pero de diferentes provincias. Montabas una especie de radio virtual, ¿no? Entonces, esto por supuesto no quiere decir que el modelo de radio como tal vaya a desaparecer. La radio es eso que nos acompaña. Además, la radio es muy buena y no desaparece con la tele porque tiene movilidad, ¿vale? Podemos ir corriendo y escuchando la radio, podemos estar trabajando escuchando la radio, no necesitamos una tele, no necesitamos estar viendo. Internet nos trae lo mismo, en nuestro podcast, en nuestro cacharro que tengamos en movilidad, podemos hacer lo mismo. Entonces, la pregunta un poco es, ¿el cambio de valor que está habiendo en esta red, cómo va a afectar a esa radio, ¿no? ¿Cómo va a ser la radio del futuro? Ya está, eso es lo que quería decir, perdón. Sí, hay una reflexión también que querría lanzar a la mesa,
poco desde el punto de vista técnico, dijéramos, lo que caracteriza a Internet es que está basado en el TCP/IP, ¿no? Es un protocolo